grasas deben incluirse en por medio de un rango de 10 hasta algunos casos 15%, ¿no? De la dieta, ¿no? Para poder proporcionar energía y que esta energía sea usable por el pez y sea factible de esa forma generar músculo, estructuras internas, todo, desarrolla todos los aspectos fisiológicos del pez, ¿no? La relación energía-proteína ideal se estima en alrededor de 9.5 kilocalorías por cada gramo de proteína cruda. Es la energía que el pez necesita para poder metabolizar. Eh, Detallemos un poco el tema este de las proteínas, ¿no? En alevinos, peces de 0.02 hasta 10 gramos, que son alevinos, la proteína debe ser, en este caso, como en esta tabla, 35% a más. No es raro que se utilice alimento que tenga 40% de proteína hasta 45% de proteínas. Algunas personas en ciertas provincias, como en San Martín, utilizan eventualmente alimento de trucha que tiene 55% de proteína. Eso aparentemente sería mejor, ¿no? Porque tiene proteína, pero no tanto así, porque el animal no llega a metabolizar tanto esa cantidad de proteína, más aún por el porcentaje de grasa que contiene. En juveniles, hablamos de animales de 10 gramos hasta 25 gramos, es mayor a 25%. Lo usual es de 30% de la proteína para juveniles, de 10 a 25 gramos. En peces adultos, más de 50 gramos, o ya prácticamente de engorde, hablamos de un porcentaje de 20-25% de proteína. Y en reproductores estamos hablando de una proteína promedio de, 30%, ¿no? Que es lo ideal para que puedan, en la hembras principalmente, darse el proceso de la vitelogénesis, que es precursor de la formación de los huevos. Eh, el concepto de proteína ideal. Este concepto enfatiza el equilibrio de aminoácidos esenciales para un crecimiento óptimo. O sea, las proteínas que se le brindan a los peces tienen que ser balanceadas, tienen que tener todos los aminoácidos esenciales que son los que los peces no pueden sintetizar. En este caso, los compuestos, los alimentos que contienen los alimentos que se le vienen a los peces deben tener estas proporciones realmente bien balanceadas, ¿no? En cuanto a lípidos, la función de los lípidos es que son una fuente de energía de alto valor. Estos lípidos generan que se mejore la conversión alimenticia y estimulan el consumo de alimentos. O sea, es como decir la gasolina de los peces para que puedan ellos realizar su metabolismo, ¿no? Eh, el nivel de inclusión, o sea, cuánto debemos agregar de lípidos o grasas, en un promedio de rango de 8 hasta 15% exageradamente, pero lo ideal es que esté entre 8 y 7 10 por ahí máximo, porque en caso que haya más grasa que la que se requiera, los peces desarrollan el síndrome del hígado graso. Y eso es una suerte de afección al hígado con una sintomatología similar a la cirrosis, ¿no? El hígado se le pone duro, se hincha y el pez muere. Esto ocurre, como mencioné inicialmente, cuando se da alimento de trucha. Alimento de trucha, eh, alta en proteína, pero también alta en grasa. La truchina, que es la que se usa para las truchas, valga la redundancia, tiene de 15 a 16% de proteína, perdón, de grasa. Eso es demasiado para los peces de agua caliente tropical como las tilapias. Entonces, el uso de alimentos de alta proteína y alta grasa no es bueno para las tilapias o cualquier pez tropical, ya que les genera directamente el síndrome del hígado graso, que lo lleva a una muerte insalvable. ¿Correcto? Eh, Otro punto importante es también el tamaño del grano. ¿De qué vale, digamos, un alimento óptimo numéricamente con valores perfectos si el pez no lo puede comer? Entonces aquí tenemos una pequeña tablita, ¿no? De los tamaños de eh, en base al peso de los peces, ¿no? El tamaño de gránulo. Obviamente los primeros son pequeños, prácticamente polvo, de ahí va subiendo hasta a un mililitro, un milímetro, pero ya los diferentes tamaños. Es importante la granulometría, ¿ok? Acá, digamos, otra tabla, ¿no? Cómo varía con respecto al peso del cuerpo, la variación de alimentos. La relación
energía-proteína. Esta relación es un indicador del desempeño. Es una relación, como he mencionado, de 9.5 kilocalorías de energía. Ese es un valor que indica que el rendimiento técnico del soporte de proteína está óptimo. Se trata de la comida balanceada, ¿no? Que brinde estos. La energía de los lípidos, ¿no? La energía de los lípidos proviene de la influencia que genera, ¿no? Que el crecimiento del peso sea óptimo, ya que tiene para poder proteínas, ¿no? Y, el nivel de la proteína y grasa en la dieta genera, pues, que este proceso sea óptimo, ¿no? Y el pez crezca de una manera apropiada. Algunas consideraciones adicionales. El tema en cuanto a minerales es importante, eso, no solamente es proteína y grasa. El fósforo es un macronutriente muy importante en este caso y su requerimiento se estima entre 0.75 a 0.8%, ¿no? Sin exceder la ración de la proteína kilocaloría, ¿no? Otros factores de influencia, quiere en este caso está relacionado a la calidad y cantidad de materias primas que tengamos, ¿no? Para hacer el alimento, en caso que sea el agricultor el que produzca su propio alimento, ¿no? Los requerimientos específicos pueden variar según la región, las materias primas disponibles y las condiciones ambientales, por lo que es importante realizar investigaciones locales, ¿no? Para determinar los requerimientos óptimos. Hay zonas que son muy remotas, donde sale demasiado caro llevar alimento balanceado, así que hay que preparar in situ los alimentos. Ahí hay que balancear de otra forma, ya que a veces no hay acceso a la harina de pescado, que es el principal insumo. Ahí hay que hacer variaciones en base a lo que se tenga. O sea, si uno está en una zona muy alejada y no tiene acceso al alimento balanceado, importante es asesorarse con un centro de investigación o una universidad para ver qué tipo de alimento poder generar en base a los insumos que se tengan en la región o en la zona donde uno está trabajando. Esto lo menciono porque ha ocurrido casos, ¿no? A veces que hacen piscigranjas en zonas muy remotas, donde es muy difícil llegar, y es muy costoso, ¿no? Introducir alimento balanceado. Son zonas básicamente donde hay agricultura para autoconsumo, ¿no? Pero es importante saber. Eh, Estamos hablando de peces tropicales, ¿no? Y en cual la temperatura es un factor muy importante para que los peces puedan desarrollarse e ingerir los alimentos y transformarlos en base a la relación eh, de energía con proteína, ¿no? Es muy importante que el alimento no exceda del 15% de grasas. Lo ideal es de 8 a 10 por ahí, ¿no? Hasta 15 podría ser. Más de 15 no es recomendable. Hago énfasis en eso porque muchas veces hay ofrecimientos de alimentos no apropiados, como los alimentos de trucha. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la relación proteína-grasa tiene que ser la apropiada y la grasa no puede ser más de 10 12%. Máximo 15, pero ya hay con ciertos riesgos, ¿no? Correcto. Pasamos al siguiente ítem. Los tipos de alimentos. En el cultivo de tilapia, el alimento balanceado varía según la etapa. Juveniles, alevinos, engorde, reproductores, ¿no? Con diferente porcentaje de proteína, ya lo habíamos visto, y tamaño de partícula, que eso es clave, ¿no? Y se suministra varias veces al día, generalmente 2 veces a más. El alimento suplementario puede provenir de diversas fuentes, como los desechos orgánicos, subproductos agrícolas o invertebrados, pero debe ser solo un complemento, de los alimentos balanceados de calidad para asegurar una nutrición adecuada y evitar deficiencias. Muchas veces la gente en las zonas de cultivo tiene acceso a otros insumos. Por ejemplo, algunas semillas de ciertas plantas, las famosas eh, guayabas, u otros frutos cerca de las zonas de cultivo, también de desechos orgánicos, como ya he dicho, ya que la tilapia es un animal omnívoro, come de todo. Él le va a entrar a lo que haya. Incluso de manera anecdótica puedo, pues, de eso puedo dar fe. En zona de selva, a veces, pues, por temas financieros, el agricultor no tenía acceso a comprar comida porque no tenía dinero y las peces, pues, no pueden dejar de comer. Así que le era más barato
para que los peces tengan algo en el estómago, les daba, compraba él en la ciudad todo lo que eran los snacks que estaban vencidos, chisitos, chistritos, todo eso, ¿no? Y eso le da a los peces, y los peces se lo comían, hasta que él podía recuperar si compraba ya alimento balanceado. Correcto, entonces, alimento balanceado, los tipos según la etapa de desarrollo, ¿no? En alevinos se usa mayormente micropeles extruidos, de 0,5 a 2,5 milímetros, ¿no? Con un alto contenido de proteína. O sea, en la fase de alevinaje es donde se usa la mayor cantidad de proteína, obviamente para que los peces se disparen, ¿no? Disparan el tamaño y desarrollen sus órganos de la mejor forma y crezcan, ¿no? Esa fase es importante. Si se falla un poco en lo que es la alimentación, en el alevinaje, estamos arriesgando todo lo demás. Porque si en esa fase no se le da los nutrientes apropiados, el pez no va a desarrollar como debe ser y la siguiente etapa no la va a desarrollar. Entonces, la parte del drenaje es clave. La proteína, usualmente, dijimos que era más del 35%, pero lo usual es de usar de 40 hasta 45%. Ahora, también hay unas versiones que se usan alimentos para los alivinos, hasta en partículas menores a 0,5 milímetros, ¿no? Que es casi en polvo, que sí también es muy bueno, ya que los peces lo pueden comer, ¿no? Em, Estos alimentos balanceados tienen origen animal, principalmente la de pescado. En Perú tenemos la ventaja de una harina de calidad óptima y también de origen vegetal, ¿no? Harina de soya principalmente, o también harinas de insumos locales, ¿no? He visto incluso que han hecho harina de pijuayo, que es una planta de la Amazonía. Está en estudio la eficiencia de esa harina, pero aparentemente tiene muy buena proyección. Obviamente esto es válido para las zonas en las cuales hay ese insumo, ¿no? No es que se recomiende para todos, porque no siempre están disponibles los pijuales. En juveniles, que es preengorde y engorde, se usan piensos granulados o peletizados con un tamaño variable, ¿no? De 0,8 hasta 5 milímetros. Y una proteína promedio de 30 a 35% según el tipo de crecimiento, ¿no? Y también la disponibilidad del alimento, ¿no? Se dan cuenta, seguimos con un porcentaje de proteína relativamente alto. Y es que ya de aquí en adelante es que se tiene que ya reforzar todo lo que es la nutrición para que los peces lleguen al peso y tamaño adecuado en el menor tiempo posible, sin descuidar los demás elementos que debe tener el alimento para que tenga el peso una asegurada, ¿no? Nutrición. El engorde mayormente es alimento peletizado con un porcentaje de proteínas menor que puede ser de 32% o menos, ¿no? Hasta 30% sería incluso. Eh, Mucho depende de esto, esa reducción, hasta que el pez se acerca al tamaño comercial. Aproximadamente algo de 400 gramos es el tamaño comercial que se suele trabajar. Hasta ese entonces el pez come un alimento de proteínas aproximadamente de 32%, 30%. Ya no requiere engordar, perdón, crecer, sino ya engordar, ganar peso. Ya tiene los órganos, ya tiene los músculos necesarios, la carne, y ahí el pez tiene que engordar, ¿no? Ya no tanto crecimiento. Por eso es que se le reduce un poco la proteína. Y también, por lo tanto, al tener menor consumo de proteína, para poder guardar el equilibrio, eh, energía con proteína, obviamente la grasa es menor. Si la proteína es 32%, la grasa va a ser el rango mínimo, que es 8%, o un poco menos de repente. Porque si le metemos proteína baja y alta grasa, que no va a dar síndrome del hígado graso y vamos a tener mortandad elevada. Y eso ya no se puede solucionar. Los tipos de alimentación, ¿correcto? Se recomienda alimentar, dependiendo de la fase de crecimiento, de 2 a 6 veces al día. Dividiendo la ración diaria, de esta forma podemos mejorar la eficiencia de absorción. Quiere decir que si nuestro cálculo, y lo haremos más adelante, sale que tenemos que alimentar al día con 5 kilos de alimento, y esto va a ser al día 5 veces, ¿no? Esos 5 kilos lo dividimos entre 5, o sea, un kilo dividido entre cada 3, 4 horas, ¿no? En base a la fase de crecimiento. También mucho depende a qué hora los peces los acostumbramos a alimentar. Eso también depende de la ubicación, ¿no? De qué parte del Perú estamos.
Los horarios más comunes son por la mañana, de 7 a 9 de la mañana, y por la tarde, de 3 a 4 p.m., son los rangos en los cuales se suele alimentar. Hay que formar un protocolo muy estricto de los horarios de alimentación, porque de esa forma también podemos observar cómo están los peces, cómo están creciendo, cómo se están desarrollando, y de notar cosas no usuales, unas conductas diferentes a las usuales, ya nos puede dar eh, indicio de que algo no está pasando, ¿no? Porque el primer síntoma que un pez desarrolla de problemas es eh, cambio en la conducta alimenticia. Eh, la frecuencia exacta depende del tamaño y la etapa de cultivo, ¿no? Y puede ser mayor en alevinos. Incluso en alevinos se estila darles hasta 8 veces al día, 10 veces al día. Se divide la ración en ese tiempo, en esa cantidad de tiempo, y se va alimentando. La idea es que el pez va a recibir al día la ración que se ha calculado, pero recibirlo en pequeñas cantidades, la absorción va a ser mejor. Porque ¿qué pasa si el pez le damos en dos, tres partes lo que corresponde? El pez se va a llenar, va a estar gordo, pero el pez come y al poco tiempo va a excretar. Y esa excreción es alimento que no se pudo metabolizar y absorber, entonces hay pérdida. En cambio, si le damos una cantidad pequeña, pero con más frecuencia, el pez lo que come, una mayor cantidad lo va a aprovechar. Va a tener desechos, es imposible que no tenga desechos, pero va a ser mucho menor. A la larga, esa metodología implica más trabajo porque hay que estar alimentando o que sea automático. Esa metodología va a permitir que el pez aproveche mejor el alimento. Obviamente, con la granulometría apropiada. Acá vemos en estas imágenes de granulometrías de de inicio, crecimiento, engorde y ya de adultos y reproductores. Son alimentos principalmente extrusados en equipo con tecnología ya profesional, que nos garantiza pues un alimento en partícula apropiada y con la textura que los peces requieren y con una buena palatabilidad, que es el sabor. Los peces también tienen sentido de gusto, entonces tiene que tener un porcentaje de ingredientes que sea palatable. La harina de pescado por sí ya es como un imán para los peces. Son alimentos mayormente flotantes o de hundimiento lento, para que puedan ellos ingerirlo rápidamente. También habíamos hablado de los alimentos suplementarios, ¿no? Los más comunes son los de parásitos de cocina y alimentos no consumidos. A nivel piscicultura de tilapia, digamos, un poco menos que intensiva, o sea, ya un poco nivel de producción no tan alto, se utiliza eso, ¿no? Desperdicio de cocina y alimentos no consumidos. Porque la tilapia es omnívoro, él va a comer restos de arroz que no se consumió, va a comer sin problemas fideos que no se consumieron, cáscaras, ¿no? De lo que se pega en la cocina, diferentes cosas. Él le entra todo, como se dice, ¿no? A las tilapias. Pero obviamente, pues no esperemos que con eso los peces crezcan más. Es un complemento, es un complemento. Principalmente usado, pues, en cultivos de menor escala. Una instalación de alta tecnología jamás usar eso. No, ellos están a ese nivel, se busca hasta el mínimo, aprovechar al máximo los nutrientes. Otros alimentos suplementarios son los subproductos de la industria cervecera, ¿no? Restos de granos, ¿no? O también tenemos otros animales. La sangre, por ejemplo, es un buen nutriente para la tilapia. La sangre se coagula, se pica y se da, y los peces lo comen. También se usa de una manera eh, frecuente y no es tan apropiada, pero se usa las tripas de pollo, de ave de corral. Se pica y los peces la pican, se pican, se enjuaga y los peces lo comen. Muchas veces el agricultor no tiene tiempo de lavar las tripas, se lo hace nomás con todo lo que hay dentro de la tripa y el pez igual lo come, ¿no? No es aconsejable porque las tripas pues tienen desechos en el interior y eso también es un posible vector de enfermedades, que ya lo veremos en la parte de la bioseguridad. Pero es importante mencionar para que sepa que también se utiliza eso, ¿no? Restos animales, en este caso tripas o sangre. Se coagula, se pica en pequeños trozos y se da a los peces. También en las zonas donde sea factible, se le da desechos de caña de azúcar. El bagazo, la melaza, las tilapias la van a comer como una golosina. Es un complemento, definitivamente. También frutas, cascarillas y residuos de cereales, las tilapias lo van a comer porque son omnívoros.
Entonces, todo esto es complemento del alimento balanceado. Algunas consideraciones, ¿no? Es claro, ¿no?, que el alimento suplementario casi siempre carece de los nutrientes balanceados, ¿no?, para el crecimiento óptimo de las tilapias. Por eso es complementario. Eh, ya habíamos dicho, es una opción en granjas de baja escala, pero por ningún motivo puede reemplazar el alimento balanceado de calidad. Es un complemento. De repente, pues, si tenía que yo alimentar mi ración de 10 kilos diarios y tengo más que 9 kilos, ya ese kilo lo puedo complementar con otro tipo de alimentos suplementarios, ¿no? Y ahí puede un poco variar. Pero lo óptimo es tener siempre el balanceado, que tiene todos los componentes nutricionales que los atletas necesitan. También otra consideración en el uso de complementarios es que se debe evitar los alimentos contaminados o descompuestos, ¿no? Ahí está la observación que hice con respecto a las tripas de pollo. Es complicado lavarlas, pero si no se lava, el riesgo de posible introducción de enfermedades o contaminantes en el agua es alto, porque las tripas tienen mayormente excremento o restos de comida de ave no digerida. Y eso no es bueno para el agua del pez. Obviamente este es eh, se utiliza cuando hay en criaderos, pues, de menor escala, ¿no?, que tienen ese tipo de problemas. Eh, Otras consideraciones adicionales sobre el tipo de alimento es el ajuste de la ración. Es importante calcular la cantidad de alimento. Esta debe basarse en el peso promedio de la biomasa total de los peces. Se puede calcular el porcentaje de alimentación diaria multiplicando la biomasa por el porcentaje de alimentación y lo dividimos entre 100. ¿Eh? Otra consideración es la observación del comportamiento. Ya eso también lo había indicado hace un momento. Hay que siempre observar los peces, ¿no?, conocer su comportamiento de alimentación y en base a eso ajustar los horarios y la cantidad de alimentos. Hay horas que, si la zona es muy tropical, muy caliente, hay horarios en los cuales los peces se incomodan, ¿no? Hasta la radiación solar les afecta y no están cómodos comiendo. O si la zona no es muy tropical y se alimenta en una hora que la temperatura es un poco baja, también los peces pueden no estar tan animados, ¿no? Por eso es importante ajustar la ración en base también al horario, ¿no?, y la cantidad de alimento que se va a dar. Eh, si los peces están boqueando en la superficie del estanque, esto puede ser una señal de baja cantidad de oxígeno, ¿no?, por lo que se debe suponer la alimentación. Y esto ocurre en los estanques, ¿no?, que son de estancados, ¿no? O también en los reservoirs, cuando se da mucha comida, se produce una suerte de saturación y hay una reducción del nivel de oxígeno y los peces se ponen a boquear. Es sobrealimentación. O también cuando sobra comida. Por eso es importante ajustar la ración siempre a la cantidad de la biomasa que tenemos, al horario que los peces son alimentados, siempre en base a la temperatura a la cual nos estamos ubicando, y también a no excederse. Si hemos calculado una cantidad de ración y vemos que está sobrando, posiblemente no siga un buen cálculo o los peces tienen un problema en el agua. O sea, eso tiene que estar bien considerado. Esa es una consideración que es importante. Por eso es que es clave siempre estar observando. Por más que se tenga siempre ya un protocolo, siempre hay que ajustarlo a la realidad de cada zona en la que se desarrolla la actividad. ¿Correcto? El manejo, la alimentación. ¿Cómo manejamos, en base a lo que había dicho, ¿no?, para poder evitar excesos, poder evitar eh, que los peces coman, no se nutran bien, o evitar que los peces eh, n- no reciban lo que deben recibir, ¿no? Para el manejo de alimentación de tilapia se recomienda alimentarlas, como habíamos dicho, de 2 a 6 veces al día durante las horas de luz, ¿no? Obvio, eso está claro. Distribuyendo la ración diaria en estos horarios. Es crucial mantener una rutina de horarios constante para controlar a los peces. De esa forma podemos observarlos. Preferiblemente entre las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En esos rangos es donde se puede trabajar con más tranquilidad, ¿no? Y reducir la frecuencia a medida que van creciendo. Habíamos indicado que cuando los peces son alevinos, se puede dar prácticamente ad libitum para que no dejen de recibir comida y esto se va reduciendo a medida que los peces crecen. La frecuencia de horarios recomendadas por etapa, eso es importante de indicar, ¿no? En lo que es precría, los levinos, habíamos dicho que son de animales hasta de 50 gramos, que pueden llegar, de 8 a 10 veces por día.
Se divide la ración en esos lapsos. Y se alimenta en pequeñas cantidades para que después se puedan comer, ¿no? Y absorber al máximo. El crecimiento, hasta 150 gramos, lo recomendable es de 4 a 6 veces al día y en engorde final hasta los 300 gramos de 3 a 4 veces al día. Como ven, se divide para que no haya no solo alimentación, sino para que los peces, si comen todo de golpe, van a excretar y ahí están botando el alimento que cuesta, ¿no? Definitivamente. Algunas consideraciones. eh, la consistencia, ¿no? Hay que tener horarios fijos diarios. Esto ayuda a los peces a adaptarse y a procesar mejor los alimentos. Los peces llegan a disciplinarse, saben a qué hora les cae la comida y ahí van a estar esperando. Y eso nos va a permitir a garantizar que esos peces van a ingerir todo lo que les damos, ¿no? Y obviamente recibir lo que les toca y transformar ese alimento en lo que es biomasa. Eh, nos permite también la observación, ¿no? Hay que siempre observar si la comida se consume rápidamente. Si queda comida una hora después, que es bastante, ¿ya? Quiere decir que la ración es excesiva, ¿no? Y se debe retirar de inmediato para evitar la contaminación y revisar qué está pasando. Revisar si se ha calculado bien la ración o si el alimento está en buenas condiciones, ¿no? De repente el alimento no estaba bien almacenado y se ha empezado a malograr y eso le cambia el sabor automáticamente. Si hay una parte de la comida que está con signos que está rancio, los peces lo rechazan, no lo comen. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Acá vemos los tipos de alimentación, manualmente, es uno ya por cada tanque sabe cuánto debe dar total y manualmente se va echando en los spots que uno acostumbra a los peces y llevan comiendo. Aquí vemos el manual. También existen alimentadores automáticos, acá vemos uno en la cual se programa en base al tipo en qué fase están los peces de crecimiento y el alimento, esta máquina va a soltar con una gran precisión el peso calculado para esa hora. Y uno puede programar para que la máquina alimente 4, 5, 6 veces al día en la cantidad exacta, ¿no? Y lo va a pesar y lo va a distribuir. Ahora, cuando trabajamos con estanques, hay máquinas que pueden incluso disparar, ¿no? Ya el primer gráfico vemos que cae por gravedad, ¿no? Está todo va, suelta el alimento y este cae, ¿no? Al punto indicado. Y los peces de inmediato van y consumen. Pero cuando trabajamos en estanques y se quiere alimentar con un alimentador automático que lanza el alimento, acá vemos un equipo que puede lanzar cubrir hasta 200 metros cuadrados, ¿no? de área y con una longitud de 17 metros. Entonces esto va a lanzar y toda esta zona acá va a estar llena de peces comiendo. Y ahí uno puede observar, ¿no? Cómo están los peces. Si por aquí empieza a sobrar comida, ya quiere decir que o hay un exceso o la máquina no está trabajando bien, hay que calibrarla o revisar, ¿no? Incluso este es un equipo de energía solar. Acá se ve el panel, ¿no? Entonces son las maneras de manejar el alimento. Que esté bien almacenado, bien manejado, eh, aislado totalmente de todos los animales. En el almacén de alimentos no puede haber perro, no puede haber gato, no puede, obviamente bien protegido para que no entren roedores, bien cubierto para que no se humedezca, ¿no? Y también protegido de la luz solar directa, porque también eso afecta, ¿no? Y que esté en una temperatura que no sea muy elevada, porque también eso influye. Aunque el alimento balanceado ya de por sí contiene preservantes, no está de más siempre darle una buena almacenada para protegerlo, principalmente de la humedad. La humedad es el enemigo del alimento balanceado. Solo se debe humedecer cuando el pez lo va a comer, no antes, ¿no? Ni después, ¿no? Habíamos dicho que la distribución es importante para que los peces puedan tener una disciplina de a qué hora van a comer y ahí uno también aproveche para observarlos y poder ver cómo están. Ya hemos hablado de los tipos de alimento, hemos hablado de la granulometría, hemos hablado de la frecuencia y ahora veremos lo que es el cálculo de las raciones alimenticias en tilapias. Ok, acá vemos un cuadro importante, ¿no? Para calcular la ración de tilapia,
Primero, sí o sí, debemos calcular la biomasa. ¿Qué cosa es la biomasa? Es el peso total, ¿no? Multiplicado por el número de peces por su peso promedio. Acá tenemos como paso uno calcular la biomasa. ¿Qué cosa es la biomasa? Número de peces por peso promedio de un pez. Ejemplo, acá tenemos esta cantidad de tilapia, 500, cada una con un peso promedio de 10 gramos, por eso hay que pesarlos. Entonces la biomasa sería 500 peces por 10 gramos de pez promedio, nos da 500 gramos o 5 kilos, ¿correcto? Con esa información de la biomasa, sabiendo cuánto tenemos de biomasa, eh, alimentamos en base a la información de el estadio del pez, ¿no? Los porcentajes que estos deben recibir. Este es un cuadro que se maneja con alimento de la marca Aquatec, que es muy bueno para tilapias, es peruano, ¿no? Por ejemplo, en lo que es inicio, un pellet de 0,3 milímetros en milímetro, para peces de 0,1 hasta 0,5 gramos. Acá vemos el porcentaje de alimento de la biomasa, ¿correcto? Y acá hay un factor importante, la temperatura del agua. A medida que la temperatura del agua está más elevada, esta de porcentaje va cambiando, se hace más grande. Quiere decir que los peces pueden comer más, lógicamente. Acá vemos que empezamos en 10% y acá vamos hasta el 14%, con lo que es porcentaje. O esto dividido entre la cantidad de raciones que se pueden dar. Acá, ¿cómo varía esto? Finalmente acaba en el 28, que es el alimento ya para adultos reproductores, pele grande, de 8 milímetros, los pesos hasta 700 gramos. Miren cómo va bajando el porcentaje. Y acá, en las crías es lo que había dicho, ¿no? Ad libitum. Este ad libitum deben ser unas 10, 12 veces al día, ¿no? Se va dividiendo, se va dividiendo. Entonces, calculamos la biomasa sumando, multiplicando la cantidad de peces que hemos sembrado por el peso promedio de un pez. Obviamente al principio no es tan fácil, pero ya uno va agarrando experiencia, ¿no? Este porcentaje, como ya habíamos dicho, se ajusta mucho a la temperatura del agua, ¿no? La temperatura más baja, los peces comen menos. Acá estamos viendo eso, ¿no? A 22 grados, el porcentaje es mucho menor que a 32 grados. 32 es bastante, ¿eh? Con esto los peces crecen a full. Pero obviamente a esta temperatura la concentración de oxígeno en el agua va a ser un poco menor, así que hay que tener cuidado. En este nivel, que es el más alto, está el puntero, acá está en este nivel, cualquier exceso de alimento genera que los peces empiecen a boquear. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya después vemos que están creciendo en- la ración se va haciendo cada vez menor, ¿no es cierto? Habíamos dicho que hay que dividir en raciones, ¿no? La cantidad total diaria de alimentos se debe dividir en varias raciones para distribuirla a lo largo del día. Con esto ganamos que los peces tengan una mejor absorción. La cantidad de raciones puede variar, ¿no? De 2 a 10 veces al día. Depende de la cantidad de peces, el tamaño, la temperatura del agua. Es clave, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Si se divide la ración diaria de 250 gramos en 5 raciones, ¿no? Le calculamos 250 gramos entre 5 raciones, nos da 50 gramos por ración. Eso es lo que se le da. Estos números quiere decir que estamos orientando principalmente a levina. De ahí ya vamos ya variando en base a qué etapa de crecimiento se esté alimentando, ¿no? Hay que hacer también algunas recomendaciones que son primordiales. Los muestreos. Sí o sí es recomendable realizar muestreos de peso, también de talla, ¿no? Aproximadamente cada 10 a 15 días para poder ajustar las raciones a medida que los peces crecen. Obviamente, un pez que está en fase de 45 va a ser mucho más chico y menos pesado que uno en fase de 35. Miren cómo arranca, de 0,1, 0,5, ¿no? Y acá está ya en 30, 50, mucho más. Entonces, la biomasa va a ser diferente. Por lo tanto, los factores van a cambiar. Y también la temperatura. De repente estamos en una época más cálida y luego viene una temporada menos cálida, entonces ahí hay que ajustar. Hay que ir ajustando eso en base a qué, al tamaño, también la temperatura, la temporada en que estamos. Si estamos en la costa del Perú, en la parte norte,
de Lima para arriba, eh, las temperaturas son variables. Puede ser que estemos en 26, 27 de agua y viene un invierno, estamos a 22 grados. Entonces ahí hay que ajustar eso, ¿no? Hay que ajustar todo eso. Y la consistencia, aparte de los muestreos, la consistencia, ¿no? ¿Qué cosa es la consistencia? Es alimentar en los mismos horarios cada día para desarrollar hábitos de los peces. Esto es más manejable cuando se usan alimentadores automáticos. Ya en ese caso solamente hay que estar preocupados de que las tolvas de estas máquinas estén con la cantidad de alimento necesaria para que puedan alimentarlo en ese día. Ah, otra cosa, ese de las tolvas se tiene que llenar el mismo día. No piensa que uno puede llenar las tolvas para 2, 3 días. No, no es una buena porque el alimento en esos aparatos es para que se use el mismo día. No, no para que alimente pues varios días. Porque no, el alimento tiende a humedecerse y ya empieza a modificar su estructura. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí el cálculo, las raciones. Importante la biomasa y esa biomasa dividirlo. Acá tenemos todas las frecuencias de alimentación recomendadas. Cada caso es diferente. Eh, Desde mi punto de vista, a los alevinos se le debe dar al libitum, ¿no? Como dice acá, y ya como están de más o menos de 5 gramos, está bien 6 veces al día, si se puede un poco más, ¿no? Y es una tabla bastante buena, ¿no? Se usa como, la usa como referencia porque encaja bastante lo que es la realidad de las tilapias. Obviamente también, ¿no? En caso de que sean producciones menores, se puede usar, a pesar de estos porcentajes, también se puede usar complementos, ¿no? Frutas locales que ayudan, ¿no? Por ejemplo, en selva, ya en Yurimaguas, hemos visto cultivos de tilapia que usaban como complemento el camu camu. El camu camu es una fruta tropical que tiene un altísimo contenido de vitamina C. Y la vitamina C en los peces tropicales es una vitamina que favorece mucho el crecimiento de los peces y también es un inmunoestimulador. Entonces, esos peces que consumen adicionalmente camu camu desarrollan bastante más, ¿no? Es una suerte de inyección de vitamina C, pero es porque está disponible, ¿no? No, sería pues muy difícil, ¿no? Y muy costoso alimentar con camu camu a peces que están en, no sé, en Guaral, ¿no? O en Quillo. Lo digo como referencia de las variantes que se pueden usar. No sé si exista una harina de camu camu, no la he visto que la produzcan, ¿no? Por tanto no se usa o de repente en harina no tiene esa concentración de vitamina C que es muy importante para los peces. Correcto, ya tenemos las raciones. En este aspecto, la clave es la biomasa. Y en base a la biomasa sabemos cuánto alimentar en base a la temperatura. Por eso que siempre hay que estar muestreando y apuntando, porque campaña tras campaña vamos a ver si hemos estado haciendo bien. Porque si no muestramos cada 10 o 15 días, pucha, que los peces van a crecer y vamos a alimentarlos menos de lo que corresponde. O de repente está mal lo que corresponde y vamos a perder. Cualquier pérdida de alimento, o sea, exceso de alimento, que pues no comen, que se deseche, eso afecta negativamente a la economía de cultivo. Porque en lo que es acuicultura, piscicultura, el alimento es un costo equivalente al 75%. O sea, es recontra sensible a la actividad del alimento. Y si se desperdicia, ya sea porque sobró alimento o porque los peces comieron menos raciones y empezaron a excretar, eso es pérdida. No está, eh, no está bien, ¿no? Perder alimentos si se puede eh, eh, optimizar el uso del mismo. Entonces, para las razones clave es la biomasa. Esto de quede claro. Este es un cuadro que deben salvar siempre presente. No importa la marca, ¿no? Los valores son los mismos, ¿no? Las referencias están ya dadas. Correcto. Ya tenemos entonces el cálculo de raciones y pasamos al siguiente cuadro que es crecimiento y factor de conversión alimenticia. El crecimiento en el cultivo de las tilapias se relaciona con el seguimiento de qué? De la biomasa y el peso. Mientras que el seguimiento de la relación de conversión alimenticia se realiza con una fórmula.
Es el peso total del alimento consumido entre la ganancia de peso de los peces. Un factor de conversión alimenticia bajo indica que el cultivo es más eficiente. El factor de conversión alimenticia, o de crecimiento, que es lo mismo, nos va a decir, para producir 1 kilo de pescado, cuántos kilos de alimento balanceado he utilizado. ¿Correcto? Eh, un promedio de factor de conversión alimenticia razonable es que para producir 1 kilo de pescado se use de 1,3 a 1,5 kilos de alimento. Es un buen factor de conversión. A veces puede ser más, a veces puede ser menos. Eso varía mucho de qué cosa, de el tipo de alimento, la zona en que estemos, la temperatura, la calidad del agua, el manejo y diferentes factores, ¿no? Eh, el seguimiento, el crecimiento, ¿no? Se estima con la biomasa total del estanque, ¿no? Multiplicada el número de peces por el peso promedio de cada muestra. Esto permite calcular la ración, ya habíamos dicho eso. El seguimiento del factor de contenido alimenticio, ¿no? ¿Qué cosa lo que nos permite? ¿No? Calcular la ganancia de peso de los peces. También nos permite calcular el alimento consumido. Se suma todo el alimento a lo largo de la campaña y al final vamos a ver cuántas toneladas hemos usado para producir tantas toneladas de carne, ¿no? Eso nos va a dar un valor numérico que es el que va a reflejar los números y va a ver si la rentabilidad es buena o no tan buena, ¿no? Por ejemplo, si alimentamos 150 kilos de alimento y los peces aumentaron 100 kilos en peso, en este caso el factor de conversión es 1,5, ¿no? De 150 entre 100, ¿no? 1,5. Es un factor razonable, ¿no? Que es lo que se suele usar, ¿no? El objetivo es, como había dicho, mantener el factor conversión alimenticia bajo, ¿no? Idealmente sería pues 1,1, 1,5, ¿no? Hasta 1,6 se puede usar, pero esos son los rangos en los cuales se puede trabajar. Eso indica que los peces están convirtiendo en alimento en más masa, ¿no? En más peces, de manera eficiente y comercialmente viable. Algunos consejos para optimizar el crecimiento y el factor de crecimiento. Un consejo importantísimo y tal es utilizar alimento de alta calidad nutricional. O sea, comprar balanceado de comprobada calidad, ¿no? A veces uno elabora su alimento y según el cálculo que uno hace, ya este alimento es bueno, me salió la fórmula del software, porque uno hace con software, con programas como el Mixit o el FishFit, y uno pone ahí lo que uno tiene de insumos y ese software nos va a indicar la cantidad de kilos para producir el alimento. Pero al final los peces no crecen bien y es que ha faltado balancearlo. De repente faltó fósforo, faltó calcio, algunos aminoácidos esenciales, ¿no? Todo esto ya está incluido en el alimento balanceado. Otro consejo para optimizar el crecimiento y el factor de recompensa alimenticia es asegurarnos que las porciones de alimentos sean precisas, ¿no? Y se ajusten a la biomasa total del estanque. Eso es clave, ¿no? Tenemos que tener bien presente todo el tiempo cuánto es la biomasa que tenemos y en qué estadio están los peces, ¿no? Y en qué temperatura estamos para poder maximizar el crecimiento y tener lo más bajo posible el factor de conversión. Otra consideración, otro consejo, como ya había dicho, es realizar de manera periódica muestreos, ¿no? Para monitorear el crecimiento, ¿no? Y en todo caso, ¿no? Ajustar la ración de alimentos según sea necesario. Es importante Ahora, ¿cómo hago este monitoreo? Generalmente se oscila a trabajar con 5 a 10% de la muestra. Si tenemos sembrado, por ejemplo, 1.000 peces, ¿no? Podemos mostrar hasta 50, 100 peces cada 10, 15 días. Ya con la experiencia, el agricultor va ajustando ese porcentaje e incluso hasta con un 2, 3% ya, y un agricultor de tilapia de buena mano, ya puede saber cómo va en total la biomasa, ¿no? Y ya puede ajustar la ración que va a utilizar. Acá tenemos una tabla de alimentación de tilapia.
un balanceo de alta calidad, ¿no? En el sistema, un cultivo intensivo. Acá tenemos, por ejemplo, en jaulas, en tanques y en estanques. Acá tenemos, vamos a aplicar la tabla, el tipo de desarrollo, cría, cuando recién es pequeñito, alevín, juvenil y ya engorde, ¿no? Las densidades promedio, ¿no? En cada etapa. Miren cómo en lo que es tanques, la densidad es mucho más alta que en lo que es aulas, ¿no? Y en estanques es hasta mayor incluso, ¿no? Aquí vemos tipos de alimentos, ¿no? El tamaño del alimento, la tasa de crecimiento, de alimentación, perdón, y la frecuencia, ¿no? Aquí está dividido, ¿no? El tamaño en los tipos de los sistemas en los cuales se cultiven los peces, ¿no? De esa forma tenemos ya desarrollado todo lo que es la, la parte nutricional. Ahora, los sistemas superintensivos, como los RAS, ya la cosa cambia más de ritmo porque ahí tiene que estar todo de la mano con la calidad del agua. O sea, si ahí hay un exceso de alimento, este alimento va a ir a parar al filtro, ¿no? Y ahí se va a procesar y va a ser parte del ciclo de nitrógeno y el agua va a regresar limpia, ¿no? Pero ahí no nos damos cuenta si ha sobrado comida, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? En lo que es cómo uno alimenta a los peces, principalmente en lo que es los sistemas de raceways y sistemas de reproducción cerrada, ¿correcto? Entonces ya hemos cubierto todo ese acápite. Bueno, los peces van a crecer bien, tenemos el agua en óptimas condiciones, temperatura apropiada, pero al ser animales vivos están expuestos a lo que son las enfermedades. Importante siempre es la observación en los peces. Tenemos enfermedades de índole biológico, que son producidas por bacterias, virus, hongos y parásitos. Eh, También enfermedades físico-químicas. Esto básicamente es debido a la calidad del agua. Si hay una variación excesiva en lo que es temperatura, oxígeno disuelto, pH, diferentes otros parámetros, esto también origina que los peces tiendan a enfermar. También tenemos enfermedades que pueden ser producto de la nutrición deficiente, una subalimentación, ¿no? O alimentos de mala calidad, o usar alimentos inadecuados. Todo eso genera que los peces también enfermen. También tenemos enfermedades producto de los excesos de densidad. Cuando uno se excede en la densidad de peces, eh, también genera estrés y las peces pueden enfermar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Los síntomas comunes de enfermedades en tilapias incluyen problemas de comportamiento, ¿no? Como nadar erráticamente o nadar cerca de superficie, o signos externos, como ojos saltones, ¿no? La llamada exotalmia. También que un signo clásico de enfermedades son las ulceraciones, lesiones hemorrágicas en la piel y aletas, ¿no? O una apariencia de manchas en el cuerpo. Todos esos son indicadores de que los peces están enfermando, ¿no? También hay signos internos que pueden ser abdomen hinchado. Este puede ser por temas biológicos, enfermedades o nutricionales. Si el pez se hincha y no es por una bacteria o un virus, se hincha también porque comió mucha grasa y genera el síndrome del hígado graso. Entonces eso también está observándolo, ¿no? Y así, diferentes sintomatologías, ¿no? Eh, También las enfermedades están altamente vinculadas a la temperatura. A mayor temperatura, tenemos que las enfermedades de Darcy pueden afectar, ¿no? Afectar. Acá vemos las aeromonas y pseudomonas son las enfermedades más clásicas, ¿no? En lo que hay virus, tenemos el heridovirus, que es un virus realmente letal. Felizmente en Perú no tenemos ataques de ese tipo de virus y no tendríamos problemas graves, ¿no? Otras bacterias clásicas son las Flagobacterium, ¿no? Los Streptococcus, ¿no? Las especies Galactiae y el Costancellus, son los más complicados. Aquí en este cuadro vemos las enfermedades que se pueden dar en las diferentes etapas. Básicamente, el virus ataca en la etapa de pregorde, ¿no?
preengorde y engorde, ¿no? En la parte de precría y de alevinaje no hay mayor presencia del iridovirus, ¿no? Ahora, eh, otro punto importante es también trabajar con cultivos monosexuados, ¿no? Eso lo dijimos en la anterior sesión. Cuando uno compra la semilla, ¿no? O cuando uno tiene nacimientos de las tilapias, puede tratarlas hormonalmente para que todos sean machos. Y todos al ser machos van a crecer de una manera más uniforme, porque si son todos machos, no hay hembras, van a dedicar toda su fuerza, su energía a crecer. Cuando hay machos y hembras, los machos en crecimiento, que ya llegan, cuando están ya de un peso apropiado para iniciar actividad reproductiva, estamos hablando de más o menos al cuarto o quinto mes que ya están arrancando eso. Si hay hembras, ellos van a gastar energía en lo que es reproducción. Pero si todos son machos, se van a dedicar a crecer. Entonces, por eso se usan cultivos monosexuados, ¿no? Puro machos, es lo que se usa. Pero es una práctica que no se ha los criadores de tilapias no se han enfocado mucho en eso, ¿no? Al menos en Perú no hemos visto muchos usuarios de cultivos monosexuados. En lo que es Raceway mayormente se usa eso, ¿no? De preferencia de cultivos monosexuados para que los peces crezcan al máximo. Aparte que están en un ambiente más cerrado y no puede haber ningún tipo de interacción de disputas entre machos y hembras, ¿no? Estamos en eso, ¿correcto? Eh, Retomando enfermedades, los signos de enfermedades visibles, ¿no? Hay problemas en la piel, dijimos, ¿no? Cuando vemos lesiones o úlceras, manchas blancas o rojizas, cuando hay también hemorragias o puntos rojos en la piel, o una apariencia, ¿no? De- como si fueran terciopelo en la piel, o escamas que se prenden fácilmente. Esas son enfermedades, ¿no? Correspondientes a lo que son las feromonas o las bacterias. También tenemos problemas de aletas, es que hay que siempre observar las aletas. Si las vemos deshilachadas, ligeramente enrojecidas o francamente rojas, sanguinolentas, ese es un síntoma clásico de enfermedad. Sí, casi siempre estamos hablando ahí de Streptococcus. O si vemos en la base de las aletas hemorragias, también es una enfermedad bacteriana. En este caso serían eh, también Streptococcus y también la Aeromonas, ¿no? Que son bacterias que generan esa condición. En los ojos, hemos dicho los ojos saltones, la exoftalmia, u ojos opacos, hemorrágicos, u ojos que están como si tuviera una nube. Este también es indicador, mayormente de enfermedades bacterianas, ¿no? Problemas en el abdomen, hinchazón del abdomen, eso es un cuadro ascítico, que puede ser también producto del hígado graso o una presencia de acumulación de líquido internamente. Otros signos externos de enfermedades son las manchas oscuras en la piel, la enfermedad de la mancha negra, que también es viral, pequeños puntos blancos en el cuerpo y aletas, ese es el famoso itch, el ictericia múltiple, es un parásito, ¿no? Que es bastante agresivo, porque cuando llegan a las agallas los peces mueren asfixiados, ¿no? Eh, También tenemos signos de enfermedades en el comportamiento, ¿no? eh, si nadan en favor de la corriente o de forma errática, si se dejan llevar los peces, vemos que no están nadando, se dejan llevar, y también es un síntoma de que los peces no están bien, pues una enfermedad. Si los peces empiezan a frotarse en el fondo de las paredes, a veces se pueden frotar, no hay problema, pero si vemos que ya de manera continua se rascan contra los costados o sobre el fondo, eso puede ser un indicador de que pueden tener alguna parasitosis externa, ¿no? Algún tremato, nemato, o algún también eh, ejemplar, diferentes enfermedades parasitarias externas de la piel. También un síntoma muy indicador de enfermedades es el letargo o la falta de apetito. Ves que no come, quiere decir que le está pasando algo, ¿no? A revisar el alimento. Si el alimento está bien, ya algo está pasando. Puede ser parasitosis o puede ser también que la temperatura del agua esté muy baja. Ahora, si el pez empieza a nadar ante la superficie y empieza a boquear, puede ser una respiración forzada, ¿no? Indicador de que tenga problemas de agallas. Problemas de las agallas, según eh, el dactilogirus, es una enfermedad, son gusanos, unos monogeneos que eh, parasitan las agallas y
chupan la sangre de los peces, de las agallas, y no les permite respirar y llegan incluso hasta morir. Y dejan de comer porque no pueden respirar. Otro síntoma de enfermedad es cuando los peces se aíslan del grupo. Las tilapias son peces de grupo, andan siempre en cardúmenes. Si vemos por ahí algunos peces que están separados y así tristes, puedo decir, eso es indicador de que está pasando algo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las enfermedades principales bacterianas son las Streptococcus y las columnaris y la fasciolosis. Son las más comunes, ¿no? Virales, tenemos el virus de la tilapia, del Nilo. Felizmente hay vacunas contra eso. Y también parasitarias causadas por protozoos, como la tricodina, como el Listeophyllus, o por gusanos monogeneos, ¿no? Que son los parásitos de las agallas que habíamos dicho. También hay enfermedades causadas por hongos, ¿no? A veces los peces se hieren, ¿no? O sufren lesiones, inmediatamente se forma como una suerte de algodón. Eso es el hongo saprolegno. Eh, Suele ocurrir a veces, muchas veces el pez se recupera solo, pero cuando esa lesión se infecta, ya hay que tomar otras medidas, ¿no? En cuanto a lo que son las enfermedades bacterianas, un poco tiene más incidencia. eh, Habíamos hablado de la exotermia, que es cuando a los peces se les hinchan los ojos, ¿no? Ese es un cuadro síntoma del Streptococcus, una estreptococosis, ¿no? Genera la curvatura del cuerpo y la hinchazón de los ojos, la exotalmia. Eso es una enfermedad bastante agresiva, ¿no? La columnaris provoca úlceras en la piel, o sea, le forman heridas en la piel, aletas y la boca, y pueden ser mortales en pocos días. La franciselosis es causada por las francielas, ¿no? También genera un cuadro similar. Y también tenemos la micobacteriosis, que es un cuadro de tuberculosis, ¿no? Es una enfermedad crónica, ¿no? De forma de granulomas en órganos internos, como el hígado, vasos o riñones. Entonces, generalmente los peces no se recuperan de eso, ¿no? En las virales, habíamos dicho que teníamos el virus de la tilapia del Nilo, que es una causante de altas mortalidades en los peces infectados, ¿no? Y se observa en muchas especies de tilapia. También el linfocistis también el idiovirus son enfermedades virales que también afectan a la tilapia, que son altamente letales. Felizmente en Perú no tenemos incidencia de eso, si no sería pues una cosa gravísima. Enfermedades parasitarias, tenemos la tricodina, que es un protozoario que afecta la piel y las branquias, ¿no? Luego los pterodáctilos, que son gusanos que se adhieren a la piel, y los monogéneos, o dactilogirus, que son parásitos que ya te he dicho, se encuentran en las branquias, ¿no? Y son bastante agresivos porque el pez no respira. Enfermedades de hongos, ¿no? Diversos factores, bueno, la mala calidad de agua, el estrés, ¿no? Y también el estrés, ¿no? Es una patología, ¿no? El estrés puede ser causado por una mala manipulación, una sobrepoblación de peces o cambios bruscos en lo que es temperatura, el pH o la variación de la cantidad de oxígeno disuelto. Todo eso genera estrés. ¿Y qué cosa genera el estrés? Un cuadro de inmunosupresión, o sea, le bajan al las defensas y tiene enfermedades. Todo esto son enfermedades que se espera no se generen, pero lo mejor para esto es tratamientos y también, mejor aún, la prevención. La prevención es muy importante porque tratar a los peces es costoso. Los medicamentos no son económicos y tratar cada cantidad de agua es mucho más costoso. Por eso lo mejor es la prevención. Pasamos a lo que es tratamiento y prevención. Bien, ¿cómo prevenimos? Las buenas prácticas para el tratamiento y prevención de las enfermedades en las tilapias incluyen ¿qué cosa? Un manejo adecuado del agua, una buena nutrición y una buena bioseguridad. Y de ser necesario tratamientos dirigidos, como baño de sal, o medicamentos antihongos, o uso de antibióticos, o incluso hasta vacunas, ¿no? Para tratar enfermedades que ya están presentes. Pero como ya he dicho, la prevención es clave, ya que una vez que los peces empiezan a enfermar, puede ser difícil salvarlos, ¿no? Y es clave mantener una buena calidad de agua y una nutrición adecuada. Eso es muy importante. ¿Cómo prevenimos, no?
Ya había dicho, calidad de agua. Sí o sí, tenemos que centrarnos en mantener la calidad del agua. Como ya he dicho ayer también, en lo que es acuicultura, para cualquier especie que cultivemos, el axioma es un axioma. Un axioma es una verdad que no requiere ser demostrada. En este caso, en acuicultura, un axioma es no se cuida el pez, se cuida el agua. Si el agua está en buena condición, el pez va a estar bien. Si el agua está bien, los peces están bien. ¿Ok? Porque si el agua está expuesta pues, a cambios bruscos o no tiene la calidad apropiada, los peces pueden desarrollar enfermedades que a veces están latentes en, los cuerpos en el cuerpo del pez y no se desarrolla porque el pez está pues, en una buena condición. La nutrición es muy importante para la prevención. Hay que alimentar a los peces con una dieta limpia, equilibrada en lo que es la nutrición. Esto es fundamental para la salud. Había mencionado que algunos agricultores utilizan para alimentar a sus peces tripas de pollo. Eso no es bueno porque como no lo lavan a las tripas, estamos introduciendo al agua, ¿qué cosa? Estiércol. Ni siquiera no estiércol, ni siquiera eh, materia de descomposición, porque muchas veces son tripas que están ya pues guardadas de muchas horas y el alimento en las tripas, ese desecho se van fermentando y los peces lo pueden comer. Casi siempre no les pasa nada, pero este es un vector de contagio o en este caso de contaminación directo que puede afectar. Bueno, he visto muchos liderazgos que usan tripa de pollo y increíblemente no les pasa nada, ¿no? No les pasa nada. Parece como jugar a rota rusa. No sabes cuándo te va a tocar. Por eso lo mejor es evitar. Prevenir que lamentar, porque el día que toque una enfermedad, se lleva pues miles de peces, porque es muy difícil tratar un lago, o tratar un estanque, o tratar una jaula. No hay forma. Y en un raceway, en un sistema cerrado, sí, la prevención es máxima, porque si pasa algo en un tanque, todos los tanques se afectan. Por más que tengas un sistema de UV, lo que sea, si hay un contaminante, ese contaminante se va por todos lados. Pues es clave la prevención, ¿no? Habíamos dicho que la calidad del agua y el alimento es importantísimo. Y también la bioseguridad. Implementar medidas de bioseguridad estrictas, también es clave, ¿no? Como por ejemplo la cuarentena de nuevos peces. Si vamos a tener nuevo stock de peces, eso hay que cuarentenarlos y darles un baño de sal de repente o algún medicamento preventivo básico. Como están en etapa de alevinaje, está en un cuerpo de agua de menor tamaño, ahí puede ser tratado antes que entre a un sistema de cría ya de estanque, jaula o redes. Otra cosa también, la desinfección de los equipos es también muy importante, ¿no? Y el control también de tráfico de animales. Todo eso ayuda a la introducción de patógenos en las instalaciones, ¿no? Otro punto es la gestión de desechos. Hay que eliminar adecuadamente los animales muertos, ¿no? Y gestionar los residuos para evitar la propagación de patógenos. O sea, cuando vemos animales que mueren, peces que se mueren, lo que hay que hacer ahí es esos peces muertos, se puede revisar de qué ha muerto, ¿no? O si es posible, llevarlo pues, a un centro especializado para que les hagan una necropsia y ver qué cosa ha ocurrido. O si no, directamente los peces incinerarlos. No tirarlos a un desagüe, o tirarlos a un riachuelo o un lugar donde puedan contaminar, ¿no? Otras zonas. Con respecto a tratamientos, ¿no? Básicamente hablaremos, esto no es una clase de ictipatología, pues la ictipatología es un tema amplísimo, ¿no? Es imposible resumirlo en una sola sesión, ¿no? Pero vamos a dar una referencia de los tratamientos básicos. Para parásitos y hongos, lo más común que se hace son los baños de sal. Se pueden usar baños de sal, ¿no? De 3 a 4 gramos por litro para tratar parásitos y hongos, ¿no? Ya que la sal crea un choque osmótico y ayuda a desprender, ¿no? Y matar los parásitos y reduce también la población bacteriana. Es importante el uso de sal, ¿no? También hay medicamentos antihongos, ¿no? Son es una forma común de tratar infecciones fúngicas. Hay medicamentos como el metileno o la criflurina, hay que también saber si son productos que se pueden usar en peces de consumo humano. Hay que tener también presente eso. Para infecciones bacterianas,
hay antibióticos específicos, ¿no? Se pueden usar alimentos, medicamentos como Maracin, que es para tratar infecciones bacterianas comunes, ¿no? Y ahí siempre hay que seguir las indicaciones del producto. Para proyectos externos se pueden usar también baños de sal fuertes por el tema del choque osmótico o también baños de permanganato de potasio, ¿no? O usar también compuestos en base a praziquantel que pueden también ayudar a eh, matar estos parásitos externos. Importante es tener un diagnóstico preciso, ¿no? No es bueno a un pez medicarlo, así que no tenemos siquiera una noción de qué cosa es lo que tiene, ¿no? Hay que identificar correctamente la enfermedad antes de aplicar un tratamiento, ya que un diagnóstico incorrecto, aparte de que no puede ser que no es efectivo porque no es correcto, también puede generar una resistencia, ¿no? Y aparte de la pérdida económica, porque es usar pues, un insumo, un antibiótico, ¿no? Otro punto es usar la dosis correcta, ¿no? Hay que administrar el medicamento en la dosis exacta recomendada, no más, no menos, y en la frecuencia que se requiera usar. Una dosis menor, obviamente, podría ser no efectiva, ¿no? Mientras que una dosis mayor puede generar intoxicación o muerte del pez por toxicidad. Otra cosa es también seguir las instrucciones. Siempre hay que seguir las instrucciones del fabricante del medicamento. Algunos medicamentos, tratamientos, se usan con forma de baños, mientras que otros se usan como alimentos, u otros hasta con inyección, como las vacunas. Acá una foto de la aplicación de vacunas, ¿no? Y también es clave aquí el monitoreo. El monitoreo es muy importante. Hay que monitorear siempre los peces de cerca, ¿no? Durante y después del tratamiento, ¿no? Para evaluar, ¿no? La eficiencia del tratamiento y asegurarse, pues, que no hay un efecto contrario, ¿no? Y que no hay efectos secundarios. Y siempre hay que ajustar el tratamiento cuando vemos que los peces no están cómodos. Aquí tenemos en este cuadro una suerte de procedimientos eh, que también se usan como no convencionales para que los peces tengan una mayor resistencia, porque están siempre expuestos a, mayormente como están en zonas abiertas, ¿no? Entonces, lo que se usa es fitoterapias, en este caso, alimentar a los peces con alimentos naturales que pueden, como complemento, ¿no? Que pueden ayudarlos a lo que es una mejora en el sistema defensivo. Por ejemplo, había mencionado el uso de camu camu, que es fuerte en vitamina C, ¿no? Tenemos eh, uso en el agua de probióticos, ayuda a que se genere un entorno favorable. En este caso, lo que se pretende es llegar al punto, lo que es el concepto de organismos, eh, se forma un concepto, organismos eficientes. Pues, ¿qué sucede? En el estanque, ¿no? Se forma un equilibrio que permite que solamente estén los, los organismos que viven ahí, ¿no? Si entra algún organismo ajeno a ellos, simplemente es neutralizado. Es un equilibrio que permite que los peces estén bien equilibrados. Acá tenemos un aspecto a considerar, ¿no? En lo que es natación. En un pez sano, normal, el nado es normal, clásico de la especie. En un pez enfermo, el nado es irregular. Y así acá tenemos en lo que es consumo de alimentos, si el pez sano es una máquina de comer, un pez enfermo es uno que no consume el alimento o deja pues el residuo, ¿no? Otro punto clave es la reacción a la fuga. Generalmente, cuando uno ve los peces, se acercan, pero cuando hace un movimiento brusco, a veces los peces escapan, que no escapan, y eso es lo que se llama reacción a la fuga. Si vemos que los peces están ahí letargados y ante un movimiento brusco no escapan, o ante un ruido, eso puede ser ya un indicador de malestar o enfermedad. También la coloración. A veces cuando los peces están con un color un poco opaco o están con un color muy encendido, también es indicador de estrés o que hay falta de oxígeno. Es cosa a observar. También la piel. Cuando vemos que la piel está, hay pérdida de escamas o de hematomas, quiere decir que el pez está pues, con signos de enfermedad, ¿no? En cambio, si está pues la piel firme, vemos que todo está completito, está perfecto.
Los ojos deben ser siempre brillantes, ¿no? Transparentes, no pueden estar ni hinchados, ni mucho menos opacos. Eso es un indicador clásico de malestar. Y las branquias, ¿no? Siempre rojas, brillantes, porque ahí circula sangre. Si las branquias están medias pálidas, ya es un indicador de enfermedad, o que falta, o que hay deficiencia de oxígeno en el agua. Es importante también las aletas, que estén íntegras, ¿no? Que no tengan ningún color de hemorragias, no tengan ningún deshilachado ni nada, ¿no? Eh, También es importante ver el ano, ¿no? En muestreo principalmente, ¿no? Debe estar sin hemorragias y no debe estar eh, sin ningún hinchazón, ¿no? Si hay un está prolapsado o está hinchado, ahí es un indicador que el pez tiene problemas o nutricionales o alguna enfermedad bacteriana. Básicamente eso es, ¿no? Lo que es el tratamiento y la prevención. Aquí la clave es la prevención, que los peces estén eh, en un entorno saludable y bien nutridos, ¿no? Para ello, sí o sí tenemos que siempre procurar llevar a cabo prácticas de bioseguridad. Los protocolos obligatorios de bioseguridad en el cultivo de tilapias se tienen que centrar en la prevención de enfermedades. ¿Cómo? Mediante el control estricto del acceso, la limpieza y desinfección de todos los equipos, ¿no? Con que se trabaja, ¿no? Y también el manejo sanitario de los peces y su entorno. Las normativas específicas pueden variar según nuestro país. Por ejemplo, aquí en Perú, la normativa sanitaria la maneja el SANIPES, ¿no? Protocolos obligatorios clave. ¿Qué protocolos debemos seguir para esto que es la bioseguridad? Importantísimo, control de acceso y señalización. Es vital que en nuestras instalaciones de tilapias o de cualquier pez que cultivemos se restringe el ingreso de personas animales o embarcaciones, estamos en una jaula, no autorizadas a las áreas de producción. Porque todo eso que entra y no está autorizado puede tener eh, carga biológica negativa para la acción. O sea, estamos permitiendo que entren potenciales agentes de vectores de enfermedad, ¿no? Otro aspecto importante es la señalización constante perimetral, como hablando de jaula. Letreros claros que digan, ¿no? Que definen zona de cultivo, área restringida, ¿no? Y que indiquen medidas de seguridad. Es señalizar, ¿no? Poner rótulos. O también a la entrada, si tenemos un estanque de tierra, poner a la entrada del local, cercado, prohibir el ingreso, ¿no? Para que haya una suerte de barrera, ¿no? Que prohíbe eso. Otro punto importante, que es clave, obligatorio, es la higiene y desinfección. Limpieza y desinfección rigurosa de la infraestructura, los equipos, herramientas, vehículos, calzados, ¿no? Antes y después, ¿no? De su uso o ingreso a las zonas de cultivo. Siempre bueno, antes de entrar a las zonas del cultivo, los pies desinfectarlos, o también las llantas del carro, que pasen por una solución de Dodigen, o si es posible, una solución leve de algún desinfectante conocido, ¿no? Eh, el uso también de indumentaria adecuada, ¿no? Y exclusiva para el personal dentro de la granja, guantes, botas, ¿no? Batas, para que estén pues, debidamente cubiertos, ¿no? Como ya había dicho, pues es clave la implementación de lo que se llaman los pediluvios, ¿no? Que es una estación de desinfección para el calzado, ¿no? En los puntos de entrada. El manejo de animales y de sanidad, ¿no? La adquisición de alevines, por ejemplo, en este caso, tiene que ser, en la medida de lo posible, certificado, ¿no? Libre de patógenos y de calidad garantizada. Ojo, ojo, no solamente garantizar la calidad sanitaria, sino también la calidad genética. Habíamos hablado en la sesión anterior que si adquirimos alevines que no son una calidad genética apropiada, no van a desarrollar bien. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido de qué semilla estamos adquiriendo para nuestra estación de producción. O si tenemos nosotros la producción que es propia, hay que controlar que no haya muchos incestos, no usar muchos padres con hijos, hermanas con hermanas, porque eso al final va a producir ejemplares que no van a crecer, pero no van a tener un factor de combate alimenticia apropiado y no van a generar la utilidad que se requiere. El manejo del agua y el alimento, ¿no? Hay que asegurar una fuente de agua limpia, en el caso que usemos un estanque, ¿no? Y hay que realizar siempre un control de calidad del agua entrante y circulante.
ver que el agua tenga pues la calidad que se requiere. El alimento, ya había dicho eso, hay que almacenarlo y administrar el alimento de forma que se evite la contaminación química y biológica. Tiene que estar bien almacenado para que no se rancie y no se humedezca o no sea afectado por roedores, ¿no? Que sí pueden introducir directamente bacterias, ¿no? Y eso es muy peligroso para los peces. Otra cosa importante es al personal que trabaja con nosotros capacitarlo. Todo el personal debe recibir entrenamiento sobre la importancia de la correcta aplicación de las medidas de bioseguridad y buenas prácticas acuícolas. El personal tiene que ser el primero, ¿no? Los que trabajan con nosotros, entrenados para que sepan bien cómo es el manejo del centro de cultivo. Si no, vienen los problemas. ¿Correcto? Hay que fomentar la sanidad y reducir la pérdida de animales acuáticos. Eso es clave. Y esto al final también va a derivar en la protección de la salud animal, ¿no? Eh, y que todo esté pues correctamente bien. Ok, entonces ya tenemos la bioseguridad, claro, un punto importante, el alimento de los peces, y vamos a lo que es el manejo de la biomasa. Ok, el manejo de la biomasa en el cultivo de tilapias es fundamental, ¿no? Para poder saber, para poder monitorear el crecimiento de los peces y ajustar la tasa de alimentación de manera eficiente, ¿no? Lo cual impacta directamente en la rentabilidad y la salud del cultivo. Eso está claro, ya lo hemos. Este proceso se realiza mediante pesajes y muestreos periódicos, ¿no? Generalmente cada 10 y 15 días. Eso ya lo habíamos dicho. ¿Cómo procedemos a lo que es el pesaje y el muestreo, ¿no? El objetivo principal, ¿qué cosa es? Obtener el peso promedio de la población para poder establecer la biomasa total, ¿no? Y con esa base, calcular y ajustar la ración de alimento. ¿En base a qué? Al porcentaje que sabemos en la temperatura en la que estamos. Eh, Planificación y preparación de lo que es el pesaje y muestreo. En la frecuencia hemos dicho que es de 10 a 15 días, está perfecto. El momento del día, ¿en qué momento se hace esto? Eh, es preferible hacerlo las primeras horas de la mañana, ¿no? Para minimizar el estrés de los peces debido a la radiación solar. Generalmente se hace esto a las 7 de la mañana, generalmente, cuando ya el día está claro. Se toma una muestra, había dicho el 5 ahí por ciento de la población, y se toman medidas del peso, ¿no? Acá vemos una balanza y se pesan los ejemplares seleccionados. También se le puede medir y todo esto se va apuntando, se va registrando para tener un control, ¿ok? El equipamiento, requerimos una red de captura adecuada, considerando el tamaño de los peces, que todavía están, un balde perforado para drenar el agua y una balanza. O si no se tiene balanza, un dinamómetro, ¿no? Una romana que se le llama. Aunque lo mejor son las balanzas digitales que nos dan más precisión, ¿no? Ahora, el personal encargado de esto, ¿no? Debe estar capacitado en el manejo de los peces, ¿no? Para evitar lesiones o mortandades. Si el personal no sabe el manejo de los peces a la hora del muestreo y determinar la biomasa, puede capturar más peces de lo necesario y se empiezan a lesionar los animales y hay pérdida. En lo que es la captura y el manejo, para el manejo de la biomasa, ¿no? Captura al azar, ¿no? Se capturan peces de diferentes áreas del estanque o de la jaula, ¿no? Para asegurar una muestra representativa de toda la población. O sea, si queremos capturar, por ejemplo, de un estanque, según nuestra población, 100 peces, hacemos capturas en 4 puntos diferentes del estanque y hacia el azar, y ahí, en base a eso, hacemos las correspondientes mediciones, ¿no? El número de peces a muestrear y capturar, ¿no? Habíamos dicho, la cantidad de peces a muestrear debe ser proporcional a la población total, ¿no? Una práctica común, ¿no? Es considerar de un 5 a 10%, ¿no? Depende del tamaño del cultivo. Ahora, si tenemos pues un cultivo grande, no sé, si tenemos en un tanque de 1000 metros cuadrados, tenemos varios miles de peces, y hay que sacar ahí no menos de 100 peces y empezar a pesar y sacar la biomasa para poder tener una idea clara de qué cosas estamos, ¿no? Cómo vamos, ¿no? En ese sentido. Otra cosa importante es el manejo cuidadoso, ¿no? Los peces deben ser manipulados con rapidez y con cuidado, ¿no? Se puede usar baldes con agujeros para que el agua drene rápidamente.
dejando los peces solos, listos para poder ser manipulados y pesados, ¿no? Sin exceso de agua, ¿no? El número de baldes por pez no debe ser mayor a 10, ¿no? Si son baldes, peces grandes, de más de 200 gramos. Un balde de 20 litros estamos hablando, ¿no? O 20 si son pequeños, ¿no? Para evitar el hacinamiento y el estrés y posibles lesiones. Ahora, el pesaje y registro de datos. El pesaje, ¿no? Se pesa individualmente el grupo de peces capturados. También se pueden pedir la talla para tener datos más completos, ¿no? Eso se llama biometría. Y apuntar todo, ¿no? Registro, ¿no? Se anota el peso y la talla, si es que se mide, ¿no? Y esto nos va a generar una matriz de datos. Eso se puede llevar después a una hoja de cálculo como Excel y ahí nos va a dar luego valores promedios que nos van a servir campaña tras campaña para saber cómo va la evolución de nuestro cultivo y cómo vamos manejando eso. Luego viene la evolución. Una vez que los peces han sido muestrados, de inmediato deben ser regresados al agua con cuidado, ¿no? Para minimizar un impacto de manejo. O sea, cada vez lo pesamos y de inmediato va al agua directamente, ¿no? Bueno, el cálculo de la biomasa y el ajuste, ¿no? Eso ya habíamos dicho que es el peso promedio. Se suman todos los pesos registrados y se dividen por el número total de peces muestreados para tener el peso promedio individual. La biomasa total. Multiplicamos el peso promedio por el número total estimado de peces de cultivo. El ajuste de alimentación ya habíamos visto, ¿no? Con la biomasa actual calculada, se calcula la ración diaria del alimento, que usualmente se expresa como un porcentaje de la biomasa total de peces, ¿no? Ese porcentaje varía según la etapa de crecimiento y la temperatura del agua. O sea, con esto ya es una forma de poder saber cuántos peces tenemos de lo que es biomasa, ¿no? Ya peces que han sido alimentados y ya están en una fase de crecimiento, ¿no? Y que ya están listos para la siguiente etapa, que es, y prácticamente es la culminación del proceso, ¿no? En sí, que es la cosecha, ¿no? La cosecha de tilapia se realiza generalmente por método de capturas manuales o, si es posible, mecánico, ¿no? En nuestro país casi siempre es mecánico, ¿no? Usando herramientas como redes o levantando las jaulas, que estamos hablando de piscicultura en lagos, ¿no? Los métodos de cosecha varían según la escala de producción, desde recolección manual para pequeños estanques hasta la utilización, pues, de equipos especializados para grandes granjas, y ahí con redes motorizadas y ya equipos más complejos, ¿no? Método de cosecha, el manual, con redes pequeñas, básicamente en explotaciones pequeñas, ¿no? Es proporcional. El mecánico, hay equipos con redes de arrastre conectadas a mecanismos automáticos. Esto ya para explotaciones grandes, ¿no? Ya cuando se quiere sacar gran cantidad. En el caso de estanques, lo que se hace es la llamada concentración en la fosa de captura, ¿no? Se agrupan a los peces en una depresión creada en el estanque para facilitar la recolección en la red. O sea, se va arrastrando a los peces, se les arrea, como se dice, y se les lleva hasta la parte más profunda del estanque, que es la llamada fosa de captura. Ahí se levanta la red y se puede conseguir una importante captura, ¿no? Y generalmente en dos, tres sacadas ya está todo fuera. Herramientas de cosecha, tenemos las redes, eh, son las que se usan para sacar los peces del agua. Las redes pueden ser operadas por varias personas, ¿no? O en algunos casos, un solo individuo, ¿no? Si es que tiene el equipo adecuado y también el tipo de instalación. En el caso de red de jaula, eh, se levanta toda la jaula, ¿no? Y ahí se sacan los peces. Tenemos también lo que se llama el cucharón para sacar a los peces del centro de la red. Se puede hacer un cucharón y se puede sacar a los peces uno por uno para evitar un manipuleo excesivo. Ahora, si los peces son grandes y no meten la mano, el que manipula, si no tiene mucha experiencia, puede recibir lesión porque los peces empiezan a saltar. También un método de cosecha es el método de equipo de pesca para pesca deportiva, ¿no? Esto generalmente se hace en las instalaciones que son creadas para usos turísticos, ¿no? Hay gente que tiene su cultivo de tilapias y tiene dentro de la instalación, en una parte seleccionada de la instalación, un restaurante turístico, ¿no? Entonces, la gente va y pesca su propia tilapia, ¿no? Y lo que pesca lo consume ahí, ¿no? Paga su llamado derecho de caña, que es un pago
X, ¿no? Para poder pescar en la laguna, ¿no? Eh, con un carrete de anzuelo y pesca su pez y ya es un método de cosecha, ¿no? Que se usa para fines netamente turísticos, ¿no? Bueno, luego tenemos la post cosecha, ¿no? ¿Qué hacemos con la cosecha, ¿no? Se hace un procesamiento, ¿no? Los peces pueden ser separados para la venta o el consumo. Esto puede incluir fileteo, eliminación de escamas y de las vísceras, ¿no? También se hace el almacenamiento. Los peces se pueden almacenar temporalmente en jaulas para su posteriormente transporte. O sea, los peces cosechados se tienen en jaulas, ¿no? Dentro del estanque y ya listos para sacarlos, ¿no? Levantando la jaula, ¿no? En el estanque, ya para una venta rápida, ¿no? Venderlos vivos es una modalidad, ¿no? También está lo que llamamos la liberación, ¿no? Si los peces no se venden, pueden ser regresados al estanque. Bueno, el sacrificio debe ser realizado de forma humanitaria. Una forma humanitaria es dar un golpe en la cabeza o si no, también con una exposición a un frío intenso, ¿no? Y generalmente lo que se hace es un golpe certero y listo, ¿no? A veces lo que hace mucha gente es sacar los peces y que mueran por asfixia, pero eso no es muy buena porque a veces tiene algún cierto impacto en lo que es el sabor, pero se suele hacer eso, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos. Eh, la temperatura debe ser, pues, el almacenamiento, punto crítico, de 2 a 5 grados, ¿no? Y ahí se puede también adicionar hielo, ¿no? Para que el pez se conserve, ¿no? Luego se puede ya procesar en filetes y de ahí se puede envasar o se puede generar conservas o diferentes presentaciones que el piscicultor pueda eh, requerir, ¿no? O generar, ¿no? Ese es básicamente lo que se está manejando en ese sentido. Conclusiones sobre lo que es la acuicultura de tilapias, piscicultura de tilapias. El cultivo de tilapia es una opción productiva rentable y adaptable, eso no cabe duda, ¿no? Pero requiere un manejo adecuado, ¿no? Para tener éxito, incluyendo técnicas como la reversión sexual para evitar la reproducción descontrolada, ¿no? Y la tecnificación para controlar la calidad del agua y la densidad de cultivo. Las conclusiones clave son que la tilapia es una especie de crecimiento rápido, buena como acción alimenticia, ¿no? Y densidad de cultivo. Tiene buenos beneficios nutricionales, lo que la convierte en un actor clave para la seguridad alimentaria, especialmente en sistemas de baja y altísima densidad, ¿no? La rentabilidad de producción de tilapia, ¿no? La, cómo impacta, ¿no? ¿Qué genera la rentabilidad? ¿Qué podemos decir de la rentabilidad de la producción? Eh, la adaptabilidad. La tilapia se puede cultivar en sistemas de baja densidad para pequeños productores o en sistemas intensivos y superintensivos para maximizar la producción y reducir costos, como los raceways y sistemas de alta producción, ¿no? El crecimiento son peces de rápido crecimiento con un tiempo de cosecha para consumo familiar de 180 gramos. Los peces plateros tendrán un plato aproximadamente de entre 36 días llegan a 50 gramos, ¿no? Un sistema de baja densidad. En lo que es eficiencia, ¿no? Muestra una buena conversión alimenticia y altas tasas de supervivencia, especialmente con condiciones óptimas. Cuando todo está optimizado, la tilapia crece sin ningún problema. El sistema de cultivo, la elección entre estanques de tierra, sistemas de geomembranas eh, u otros sistemas más avanzados depende, ¿no? De la capacidad económica del agricultor, ¿no? En lo que es manejo y tecnificación, eh, la ventaja de estas especies es que se puede hacer cultivos monosexual mediante la reversión sexual. Esto permite, pues, maximizar la productividad porque tenemos ejemplares mayormente, únicamente machos, ¿no? También, ¿qué beneficios nutricionales y sociales, ¿no? Produce el cultivo de tilapias? Importante es el valor nutricional. La tilapia es una fuente rica de proteínas, ¿no? Minerales, rica en potasio, fósforo y sodio. También contiene ciertas cantidades de ácidos grasos, omega 3, y se considera un alimento bajo en grasas y con múltiples beneficios para la salud. Eh, Obviamente está vinculado a lo que se llama la seguridad alimentaria. Bueno, la agricultura en general, ¿no? Es un sector en crecimiento y contribuye a la seguridad alimentaria.
El cultivo de tilapia es una de las especies con mayor potencial de crecimiento en el campo. De hecho, mundialmente es la especie, en lo que es tropical, la más cultivada, sin duda alguna. Eh, en lo que es inclusión social, el cultivo de tilapia en baja densidad definitivamente puede ser una herramienta para mejorar la nutrición de familias en zonas rurales marginadas, de zonas donde se pueda llevar a cabo el cultivo, ¿no? Siempre y cuando no se cuente con el apoyo estatal de programas de extensión. Eso es básicamente lo que se puede decir en resumen sobre el cultivo de tilapias. Señores, muchas gracias y quedamos a la espera de preguntas. Preguntas, por favor. Bien, abrimos este espacio para que puedan hacer sus preguntas. Se está habilitando la herramienta del micrófono para que puedan preguntar en voz alta. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, con respecto a las enfermedades en las tilapias, quería saber si, o sea, cuál es la que mayormente aquí en piscigranjas de Perú se han reportado, o sea, qué agente patógeno o sea, se haya podido reportar con mayor intensidad, ¿no? Ya, esto es variable. Generalmente se han dado casos de enfermedades bacterianas, ¿no? Bacterianas, principalmente columnaris. Esto se ha dado cuando ha habido cambios bruscos de clima, cuando han venido friajes, ¿no? Los peces, este cambio de clima hace que se inmunosupriman y desarrollan esa bacteriosis. Felizmente no hay grandes problemas sanitarios en Perú. Perú tiene esa ventaja, ¿no? De que no tenemos mayor registro de enfermedades tan fuertes como sí hay en otros países. En lo que sí es para la piscicultura, no solo no para muchas especies más, es el iridovirus. El iridovirus es una cosa que realmente, eh, si entra a Perú, sería una desgracia, pero estamos libres de eso. Si el agua está en buenas condiciones, en lo que es temperatura y oxígeno disuelto, y tienes un manejo apropiado, no vas a tener problemas. Esa es la ventaja de la tilapia. Es un animal muy fuerte. Lo que más afecta a estos peces es el cambio brusco de temperatura y el oxígeno disuelto. Ah, ya. Y para terminar, creo que hace un par de años había un virus, creo que las tilapias, ¿no? Que estaba infectando las tilapias un virus, pero creo que ya se ha erradicado, Sí, me parece. sí, así es, sí, ese fue un pequeño brote Brote, ¿no? del virus de la tilapia del Nilo. Sí, felizmente fue identificado y se logró manejar. Incluso algunos años habían alimentos que incluían un medicamento pues, justamente para neutralizar ese tipo de virus. Felizmente no se ha dado más en Perú eso, ¿no? Felizmente, en lo que es tilapias. Mm, Pero como mm. te digo, la clave es la prevención. Muchas veces las especies se enferman por un cuidado que no ha sido el apropiado. Ujú. Oh, ya, muchas gracias, muchísimas gracias. Muy buena exposición, sobre todo el tema de las enfermedades, también bastante interesante, ¿no? De acuerdo a las temperaturas y todo ello. Muchas gracias. Sí, amigo, como le digo, y lo vuelvo a decir, en lo que es piscicultura, acuicultura, el axioma es el agua. La, Si sí. cuidas el agua, el pez va a estar bien. Eso es lo que tenemos que cuidar siempre el agua, que esté limpia, que esté con los parámetros dentro de los patrones, ¿no? Y si hay algún problema ambiental, ver cómo poder neutralizarlo. Por ejemplo, en la Florida, en Estados Unidos, cuando en los meses de enero y febrero, hay temporadas que vienen climas muy bajos, hasta 7 grados baja la temperatura. ¿Qué hacen los fish farmers, los piscicultores? Lo que hacen es cubrir las estanques con plástico. Entonces, eso permite ganar varios grados y hasta que ya el clima mejore. Entonces, aquí en Perú, felizmente no tenemos ese tipo de friaje en la zona donde se cultivan tilapias, pero no estaría de más que se pueda implementar eso en las temporadas que hay temperatura más baja, ¿no? Ahora con el cambio global de la temperatura, no sabemos cuándo va a venir friajes y con qué frecuencia y qué tan fuertes pueden ser. Ya. Gracias, gracias por la aclaración, muchas gracias. De nada, correcto.
Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Agradecer por su ponencia y muy buena, de verdad. Una consulta, no sé, en cuanto a eh, si usted recomendaría poder dar, por ejemplo, o proporcionar o agregar vitamina C, complejo B al inicio del cultivo, por ejemplo, en alevines, dentro de su alimento. Bueno, como un complemento no sería de más, pero tienes que ver cómo se lo suministras. Ahora, la vitamina C, la vitamina C, que ya había mencionado, es una gran cosa para lo que es el crecimiento y también la inmunoestimulante. ¿Qué sucede? Uno puede comprar, eso se consigue como ácido ascórbico, la vitamina C. Pero ¿qué sucede? Es muy diferente la que uno consume para como ser humano y muy diferente la que se usa en peces. La vitamina C que se usa en peces, si uno usa el ácido fólico común y corriente, eso se va a inactivar rápidamente, en muy poco tiempo, una vez que se adiciona. En ese caso hay que usar una forma especial que se llama vitamina C estabilizada. Eso hay que conseguirlo de un proveedor. Hay muy pocos acá en Perú, pero sí se puede conseguir. Eso recién se puede echar en el alimento, se puede enriquecer. Vitamina C estabilizada. Pues si usamos la vitamina C que se consigue en cualquier parte del ácido ascórbico, eso se inactiva en muy poco tiempo. Ni bien hacer la mezcla, en 2 o 3 horas ya se está, pierde su valor en un 20%, 25%. Y en un día ya no hay vitamina C, salvo que sea la vitamina C. Aquí voy a escribir el nombre de esa vitamina. Muchas gracias. ¿Y en qué proporción podría ser, por ejemplo, por kilogramo de alimento? Máximo un 2%. 2%. Máximo, así Y, es. Si le y pones el, más, si le pones más, no pasa nada, pero los peces lo van a excretar. Y si excretan ese exceso, ¿qué pasa? Está gastando más dinero, está botando al agua cualquier exceso. y el complejo B. El complejo B se puede agregar hasta un 5%, pero también si te excedes, no pasa nada, pero va a haber excreción y en el complejo B, cuando se excreta en el agua, sí genera un poco más de carga orgánica, ¿no? Muchas gracias. Voy a leer la respuesta. Correcto. A ver, más preguntas o para pasar a Hola, responder. Sí, hola. dígame. Bueno, mira, como te digo ah, charla anterior, yo claro me interesó para escuchar esto, como aproximarme por lo menos, y yo estoy para emprender este tipo de proyecto, pero si necesito un asesor, y cómo hago, dónde voy. Una Bueno, capacitación, un asesoramiento para iniciar, simplemente mi dificultad sería para dar iniciativa. bueno, si gustas me puedes contactar en privado y te puedo apoyar en ese sentido, o si estás en una localidad diferente, ubicar alguna universidad o algún centro de investigación que también puedan dar un curso de extensión o una asesoría ya especializada, ¿no? ¿En qué parte estás del Perú? ¿En qué parte estás? Yo, mira, estoy en Perú, San Juan de Miraflores, Lima. Ah, ya, entonces te puedo dar mi número para que me puedas contactar y ahí conversamos, ningún problema. Ya listo. Y aparte de eso, profesor, ¿cómo se llama? Sí. El agua que fue, el agua que, ¿cómo se llama? Ese agua como se usó todo de esa pez. Sería bueno también para la agricultura, Totalmente, claro que sí, esa agua está rica en nitrogenados. para, Y para, además, para, para la agricultura también es un beneficioso, ¿no es cierto? así Como es, una vitamina va, como nutrientes, tiene nutrientes. claro, pero como un nutriente, de hecho Así lo es. que... De hecho, yo Ajá. había referido, no sé si se acuerdan, en la anterior sesión había mencionado que hay un sistema que se llama acuaponía, en la cual el agua circulaba por plantas, por vegetales. Entonces, los peces nutrían con sus excreciones a las plantas, entonces, y generaban biomasa de plantas, verduras, no sé, como tomates, espinacas, ¿no? Es posible Ajá. eso. Sí, sí. Ah, ese era bueno, mi pregunta. Bueno, Así es. bueno, profe, vamos a seguir charlando, pues,
al próximo, si hay otra para, igual ya voy a solicitar voy a hacer mi solicitud que se puede proporcionar en catálogo, en algo de enseñanza, algo más. Gracias, Ya, hasta ahí. claro que sí, no hay ningún problema. Perfecto, amigo. Gracias. Gracias por su Buenas pregunta. noches. Buenas noches. A ver, ahí había leído cómo puedo realizar la reversión sexual. ¿Debo leer las hembras para el procedimiento? No. Lo que se hace, ¿qué es lo que se hace? Esto se hace a los alevinos hasta una edad muy temprana. Una vez que hay alevinos, que más o menos máximo de unos 2 centímetros, se sacan, se separan, y se llevan en estaques o artesas y son sometidos a un tratamiento de hormonación. Se usa la hormona 17 alfa metiltestosterona en dosis diferentes, en tiempos diferentes, en base a temperatura y calidad del agua, y en un tiempo determinado se logra hasta 99.9% de ejemplares machos, ¿correcto? De esa forma tenemos cultivos monosexuados, ¿ya? Esto debe hacerse con el asesoramiento de un especialista para poder lograr una máxima cantidad de ejemplares machos, ¿no? Y obviamente también conseguir la hormona, ¿no? Voy a escribir acá el nombre de la hormona. Ahí tienen el nombre de la hormona, 17 alfa-metiltestosterona. ¿Podría servir un sistema económico de purificación de agua para estanques? Bueno, eh, una metodología para eso es usar islas con plantas flotantes. ¿Qué se hace? Se hace una estructura flotante y en esa estructura flotante poner plantas como la lechuga de agua o gramalote, que se le llama, acá también le llaman jacinto de agua, y esa planta es muy buena para absorber nutrientes, pero se debe tener cuidado de que esa planta no exceda, ¿no? Esa isla flotante, o si no, la planta va a tener a cubrir toda la superficie del estanque y no va a permitir que entre la luz y por lo tanto no haya fotosíntesis por parte de esos organismos que forman parte del agua, ¿no? Eso es lo más económico que puede haber para tratar el agua, para purificar el agua de estanques, que en realidad también es una suerte de acuaponía, ¿no? Porque las plantas, que en este caso el ejército de agua, se van a nutrir, ¿no? De lo que los peces excretan. Pero lo mejor para esto es un equilibrio, ¿no? Que el agua esté bien equilibrada. A ver, busco acá más preguntas. ¿Nos puede facilitar una formulación de alimento balanceado concentrado? Bueno, ya no dio el tiempo para poder ver ese tema, pero sí se puede tener raciones alimenticias, ¿no? Sobre este tipo de para tilapias en sus diferentes presentaciones. Ahora, les voy a poner acá el nombre de algunos software que son gratuitos, pueden bajarlo de internet, ahí pueden formular sus alimentos, mixitos. Esto lo buscan en internet, es de uso libre, y ahí hay una lista incluso de insumos, y ahí uno puede incluir, simplemente escribe qué porcentaje quiere de proteína, de grasas y minerales, y el software se encarga de calcular las raciones. Pero obviamente esa ración tiene mucho que ver también la teoría con la práctica, ¿no? De repente el software te hace un cálculo, pero la calidad de insumos es diferente y puede haber variación. Sí, dígame. Otra pregunta, si por ejemplo tengo estanques de 12 metros de diámetro, debo distribuir el alimento en varios puntos. A ver, son tanques pequeños, tanques de 12 metros de diámetro. Yo creo que en un par de puntos es suficiente, porque el tanque no es tan grande que digamos. Ahora, 12 metros de diámetro, yo calculo que debes tener una altura no menor de 1 metro, 1,20 m, para lograr un equilibrio. Y sí o sí, filtración externa. Entonces, con un par de puntos suficiente. Digamos, a unos 3, 4 metros de distancia, ¿no? Para poder evaluar la conducta de los peces. Acá veo más preguntas.
Pregunta, si vendo la tilapia en filetes, ¿puedo usar la cabeza, vísceras, espinazos y o aletas para preparar alimentos? Sí, efectivamente, se puede hacer tranquilamente. Tras un proceso de limpieza, eso puedes usarlo como insumo, ¿no? Procesarlo. De hecho, una empresa en Alemania, a la cual exportamos alivino de paiche, ellos hacen engorde de paiches, de la sangre del paiche, que sale bastante, hacen harina de sangre. Eso es un insumo para el alimento balanceado de ellos mismos. Incluso también en el caso de la tilapia, eh, la piel de la tilapia es utilizada para casos de quemaduras de humanos, ¿eh? Ahí tiene una quemadura, le injertan la piel de la tilapia, ¿no? Y eso ayuda a que la piel humana, la carne, se cicatrice. La tilapia tiene muchos usos interesantes, ¿no? Obviamente, si vas a usarla para usar alimento balanceado para los peces, tiene que estar bien desinfectado, ¿no? Para que no haya ningún tipo de contaminación cruzada. A ver, un nuevo mensaje de lo que ha escrito. Listo. ¿Cuántos gramos diarios en crecimiento óptimas? Los gramos diarios depende de cuántos peces tengas, ¿no? Por eso es importante la biomasa. Si has comprado, por ejemplo, 1.000 alevinos, sabemos que un alevino pesa 0,2 gramos, ¿no? Entonces, en base a eso multiplicas el peso estimado de alevino por la cantidad de alevinos. Vas a tener la biomasa. Y la biomasa vas a tener ya el porcentaje de alimento balanceado, en este caso, el inicio, ¿no? Pero a la temperatura que estamos trabajando. Una cosa que estés en Guaral, agua de 22 grados, otra cosa que estés en Yurimaos, agua de 30 grados. Ahí pueden pedir a la organización, la presentación, ahí están las tablas, ¿no? Esas tablas son muy importantes, pero la cantidad de gramos diario está directamente vinculado a la biomasa. Esa es la importancia de la biomasa. Y esto va a variar en el paso del tiempo, ¿no? Porque los peces van a crecer, van a engordar más y va a variar tu biomasa. A ver qué otra pregunta hay por acá. ¿Qué más? ¿Qué, señores? ¿Más preguntas, por favor? ¿Te han puesto? Señores, ¿más preguntas? Estamos acá listos para responder. Como le digo, el tema de la tilapia es un tema bastante amplio, extenso, tiene diferentes acápites. Aquí hemos tratado de resumirlo en los conceptos más importantes, principales, ¿no? Para que tengan noción de lo que es esto, ¿no? Pero sí vale la pena desarrollarlo porque es una especie bastante resistente, adaptable y rentable, ¿no? En diferentes niveles. Entonces espero que haya sido de su agrado, ¿no? Y cualquier cosa, seguimos acá para responder preguntas. Muchas gracias por todo. La rentabilidad en tilapias está en el rango del más o menos del 17 al 25% de rentabilidad, que es interesante, ¿eh? En algunos casos, cuando el factor de conversión alimenticia es más reducido, sube hasta 28%, 30% de rentabilidad. O sea, en sí la piscicultura es más rentable que la avicultura, pero requiere, eso sí, más disciplina y más tecnificación, más conocimiento, ¿no? Pero es la actividad del futuro, 100%. Hola, Sí, perdón, a ver, desde que se iniciamos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
tilapia desde bebé hasta la cosecha, ¿qué tiempo tardaría eso exactamente? Depende a qué mercado vas. Si quieres tilapias plateras, animales de un cuarto de kilo, algo así, es un promedio de 3, 4 meses ya estás cosechando las primeras, en buenas Ah, condiciones. ¿no? Usted dijo, la piscicultura es más rentable que la apicultura. Ah, no, Así es, acuicultura. que la avicultura, sí, la avicultura el Ya, problema te bueno, da, sí. ¿cuál es la diferencia de piscicultura? Piscicultura sería trucha, ¿no es cierto? Piscicultura son peces, o sea, crear peces es más rentable que crear aves. ¿Qué, En qué, aves, qué- en aves tú ganas máximo 15%, exageradamente 20 en un caso así extremo, pero en ay, peces ganas mucho más. mira, porque crianza de los peces, ¿qué tipo de peces más se puede decir? Aparte de la trucha y tilapia, ¿no sería pampanito también así puede ser? Bueno, otras peces cultivarlas que son muy buenas es la gamitana y el paco. Son especies también muy buenas para piscicultura y de alto requerimiento para el mercado. Y se consigue semilla de eso. Cada vez más crece el mercado también de gamitana y de paco. Hay otras especies también como el paiche, pero ya es otro nivel ya. La paichicultura también es una actividad que el paiche en un año te gana hasta 12 kilos, imagínate. ¿Qué pesas eso? Ninguno. En un año 12 kilos. Las salvajadas del paiche. El paiche será pues para más temperatura más abajo, Más más alta. cálido. Más cálida, así es. Pero incluso Claro, se claro. cultiva también en Piura, en Huacho, hay variantes, hay variantes. Pero 3000 nivel de mar ya no da paiche. No, 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 para Apache sí, no, olvídate, ahí sí vas a pues sí, congelar por el pez. sí, se va a morir. Sí, Ya, sí, sí, bueno, sí. nada más me pregunta, doctor, buenas noches. Que tenga un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Sí, así es, se puede crear con forraje, así es, pero la mayor ganancia es con también alimentos balanceados, ¿no? Ahora, en forraje se puede sacar el paiche, pero sí o sí en zona tropical altamente. La temperatura tiene mucho que ver. Nosotros, por ejemplo, abastecemos una empresa en Alemania que compra el vino de Paiche y en tecnología súper intensiva, con una tecnología pero espectacular, ambientes cerrados, verdaderos especiales, y le van a producir por metro cúbico 80 kilos de Paiche, una cosa espectacular, en agua transparente, cristalina, una calidad pero espectacular, ¿no? Buenas noches, disculpa, muy interesante su... ¿ustedes envían qué? ¿En huevos o ya alevines, el paiche? No, Paiche es en alevinos aproximadamente 7, 8 centímetros para arriba. Y ya estamos en temporada de alevino de Paiche, ¿eh? Si están interesados, me pasan la voz nomás.